Arizona Diamondbacks vs New York Mets, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Diamondbacks en Mets, Ryne Nelson comenzará por Arizona. Nelson ha tenido 25 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.31 WHIP de 1.42. El diestro poncha al 15.2% con un 7% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 37% con 1.52 jonrones por cada 9 entradas. José Botto comenzará por Nueva York. Botto en 5 apariciones tiene una efectividad de 3.86 y un WHIP de 1.57. El derecho poncha al 17% con un 16% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 48.4%, con daño limitado por jonrones. Los Diamondbacks han ganado 5 de los últimos 6 juegos. Los Mets han perdido 4 de los últimos 5. Arizona tiene un récord de 43-26 enfrentando a equipos perdedores con un retorno de más 14.3 unidades. Nelson en la carretera tiene una efectividad de 3.18 y un WHIP de 1.08 con un récord del equipo de 8-6. El bullpen de Nueva York en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.03 y los Diamondbacks de 2.20. Apuesta por Arizona -112. Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Braves en Phillies, Max Fried comenzará por Atlanta. Fried en 12 aperturas tiene una efectividad de 2.71 WHIP de 1.17. El zurdo de séptimo año poncha al 24.9% con un 5.6% de bases por bolas. Tiene una tasa de roletazos del 56% con daño limitado por jonrones. Zack Wheeler comenzará por Filadelfia. Wheeler tiene 28 aperturas con una efectividad de 3.49 y un WHIP de 1.05. El diestro poncha al 27.7% con un 4.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 41.6%, con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Fried en la carretera tiene una efectividad de 1.73 y un WHIP de 0.96. El récord del equipo detrás de Fried en la carretera este año es de 7-0. Wheeler en casa tiene una efectividad de 3.68. El récord del equipo detrás de Fried es de 36-12 cuando está en la línea entre -100 y -150. Apuesta por Atlanta -118. Chicago Cubs vs Colorado Rockies, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Cubs en Rockies, Javier Assad comenzará por Chicago. Assad ha aparecido en 26 juegos en el año con una efectividad de 2.83 y un WHIP de 1.20. El diestro de segundo año poncha al 18.1% con un 9.2% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 47.2%, con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.46 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Chris Flexen comenzará por Colorado. Flexen ha tenido 25 apariciones con una efectividad de 7.36 y un WHIP de 1.74. El diestro poncha al 16% con un 8.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 41.2%, con 2.57 jonrones por cada 9 entradas. Assad ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. Flexen en sus últimas 3 aperturas ha permitido 13 carreras en 13 entradas. El bullpen de los Rockies en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 8.07. Los Rockies tienen un récord de 4-16 en la línea de carreras enfrentando a equipos de la Liga Nacional que promedian 5 carreras por juego o más, con una pérdida de -12.4 unidades. Apuesta por Chicago en la línea de carreras -1.5 carreras a -120. Cincinnati Reds vs Detroit Tigers, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Reds en Tigers, Brandon Williamson comenzará por Cincinnati. Williamson en 19 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.20 y un WHIP de 1.24. El zurdo novato tiene una tasa de ponches del 21.3% con un 8.1% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 36.1%, con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Joey Wentz comenzará por Detroit. Wentz ha tenido 21 apariciones, con una efectividad de 6.65 y un WHIP de 1.65. El zurdo en su segundo año poncha al 19.9% con un 9.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 36.4%,
con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Wentz ha sido castigado en casa con una efectividad de 7.42 y un whip de 1.71. Regresa de las ligas menores con números poco impresionantes. Apuesta por Cincinnati menos 118. Cleveland Guardians vs San Francisco Giants, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Guardians en Giants. Cal Quantrill comenzará por Cleveland. Quantrill en 15 aperturas en la campaña lleva una efectividad de 5.71 whip de 1.46. El diestro de quinto año tiene un récord mínimo en su carrera del 13% de ponches con un 7.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 40.1%, con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Sean Manaea comenzará por San Francisco. Manaea ha aparecido en 33 juegos con una efectividad de 5.00 y un whip de 1.32. El veterano zurdo poncha al 27.2% de los bateadores con un 9.9% de bases por bolas. La tasa de roletazos se sitúa en un 37.7%, con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Quantrill desde su regreso a la rotación ha permitido 2 carreras limpias en 12 entradas. Manaea ha permitido 22 carreras en sus últimas 4 aperturas, trabajando 13 y un tercio de entradas. El récord del equipo detrás de Manaea es de 8-14 contra equipos perdedores con una pérdida de menos 12 unidades. El récord del equipo detrás de Quantrill es de 13-6 como underdog de más 1.00 a más 1.50. Apuesta por Cleveland más 1.18. Kansas City Royals vs Chicago White Sox Juego 1, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Royals en White Sox Juego 1, Brady Singer comienza por Kansas City. Singer tiene 27 aperturas en la campaña con una efectividad de 5.34 y un whip de 1.42. El diestro de cuarto año tiene una tasa de ponches del 19.5% con un 6.9% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 48.6%, con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Dylan Cease comenzará por Chicago. Cease en 29 aperturas tiene una efectividad de 4.98 y un whip de 1.48. El derecho poncha al 26.6% con un 10.6% de bases por bolas. La tasa de roletazos es del 36.8%, con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Los Royals tienen un récord de 23-41 contra equipos perdedores con una pérdida de menos 14.3 unidades. Los Royals tienen un récord de 5-26 en la carretera contra un lanzador abridor que promedia 5 ponches por juego o más. Singer ha permitido 16 carreras en sus últimas 3 aperturas en 12 y 2 tercios entradas. Apuesta por Chicago menos 125 en el juego 1. Kansas City Royals vs Chicago White Sox Juego 2, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Royals en White Sox Juego 2, Jordan Lyles comenzará por Kansas City. Lyles en 27 aperturas tiene una efectividad de 6.24 y un whip de 1.27. El diestro de 13 años poncha al 15.8% con un 6.2% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 34%, con 2.02 jonrones por cada 9 entradas. Toki Toussaint comenzará por Chicago. Toussaint en 16 apariciones tiene una efectividad de 4.71 y un whip de 1.43. El derecho tiene una tasa de ponches del 22.6% con un 15.8% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 50.8%, con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Royals tiene una efectividad de 5.15. Los White Sox tienen un récord de 10-2 en los últimos 12 juegos contra equipos que son superados por una carrera o más por juego. Los White Sox tienen un récord de 25-10 en los juegos en los que son favoritos por menos 100 a menos 150 este año. Apuesta por el más de 9 carreras en el juego 2 entre Kansas City y Chicago. Los Angeles Angels vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Angels en Mariners, Patrick Sandoval comienza por Los Ángeles. Sandoval en 25 aperturas en el año lleva una efectividad de 4.31 y un whip de 1.48. El zurdo de quinto año tiene un 19.5% de ponches con un 11.2% de bases por bolas. Una tasa de roletazos del 47.8% con daño limitado por jonrones. Bryan Woo comenzará por Seattle.
Wu ha tenido 14 aperturas con una efectividad de 4.51 whip de 1.19. El diestro novato poncha al 23.1% con un 7.5% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 39.6%, con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles ha ganado 4 de los últimos 5. Los Mariners han perdido 7 de los últimos 9. Wu en su última apertura permitió 5 carreras limpias en 5 entradas ante los Reds. El bullpen de Seattle en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.59. Los Mariners tienen un déficit de menos 28.1 unidades cuando son favoritos por menos 150 o más en las últimas 3 temporadas. Wu en casa tiene una efectividad de 4.50. Apuesta por Los Ángeles más 1.86. Miami Marlins vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Marlins en Brewers, Edward Cabrera es el abridor principal de Miami. Cabrera en 18 apariciones tiene una efectividad de 4.56 y un whip de 1.43. El diestro tiene una tasa de ponches del 28.7% con un 15.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 53.9%, con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Freddy Peralta comenzará por Milwaukee. Peralta tiene 27 aperturas con una efectividad de 3.89 y un whip de 1.13. El diestro tiene una tasa de ponches élite del 30.8% con un 8.7% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 40.7%, con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Cabrera en la carretera tiene una efectividad de 6.28 y un whip de 1.55 con un récord del equipo de 3-7. Peralta en sus últimas 3 aperturas tiene un whip de 0.72. Apuesta por Milwaukee menos 166. New York Yankees vs Boston Red Sox Juego 1, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Yankees en Red Sox Juego 1, Randy Vázquez comenzará por Nueva York. Vázquez ha tenido 7 apariciones con una efectividad de 2.36 y un whip de 1.16. El novato diestro poncha al 19.1% con un 11.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 37.3%, con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.47 sugiere un aumento en la efectividad si se mantienen las tendencias. Nick Pivetta comenzará por Boston. Pivetta participó en 34 juegos con una efectividad de 4.54 y un whip de 1.23. El veterano tuvo una tasa de ponches élite del 30.4% con un 8.5% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 34.7%, con 1.69 jonrones por cada 9 entradas. Pivetta ha permitido 3 carreras limpias o menos en 3 de 4 aperturas. Los Red Sox han ganado 7 juegos consecutivos contra los Yankees. En los últimos 7 juegos, Nueva York batea 204. Apuesta por Boston menos 135 en el Juego 1. New York Yankees vs Boston Red Sox Juego 2, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Yankees en Red Sox Juego 2, Carlos Rodón comenzará por Nueva York. Rodón en 10 aperturas de la temporada tiene una efectividad de 6.61 whip de 1.40. El zurdo de 9 años poncha al 20.1% con un 10.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 27.2%, con 2.33 jonrones por cada 9 entradas. Kutter Crawford comenzará por Boston. Crawford participó en 27 juegos con una efectividad de 4.36 y un whip de 1.16. El derecho poncha al 24.1% con un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 35.2%, con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Los Red Sox tienen un récord de 45-29 enfrentando a abridores zurdos este año con un retorno de más 15.4 unidades. Rodón tiene una efectividad de 6.63 en la carretera. Acaba de permitir 7 carreras limpias en 3 2/3 entradas contra los Tigres. Apuesta por Boston menos 117 en el Juego 2. Oakland Athletics vs Houston Astros, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Athletics en Astros, JP Sears comenzará por Oakland. Sears en 28 aperturas en 2023 lleva una efectividad de 4.51 y un whip de 1.23.
El zurdo de segundo año poncha al 21.9% con un 6.7% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 28.2%, con 1.84 jonrones por cada 9 entradas. Justin Verlander comenzará por Houston. Verlander tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.23 y un whip de 1.16. El veterano de 19 años tiene una tasa de ponches del 21% con un 7.1% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 35.9%, con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Sears en sus últimas 2 aperturas ha permitido una carrera limpia en 11 entradas. Verlander ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de 4 aperturas. Verlander tiene un récord de 19-6 en el under enfrentando a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras por juego o menos. Oakland batea solo, 206 en juegos divisionales. Verlander tiene un whip de 1.03 en casa. Apuesta por el menos de 8.5 carreras en el juego entre Oakland y Houston. San Diego Padres vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Padres en Dodgers. Michael Wacha comenzará por San Diego. Wacha ha tenido 20 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.99 y un whip de 1.17. El veterano de 11 años poncha al 22.3% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 34%, con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Lance Lynn comenzará por Los Ángeles. Lynn ha tenido 28 aperturas llevando una efectividad de 6.09 y un whip de 1.42. El diestro tiene un 24.3% de ponches con un 7.9% de bases por bolas. Una tasa de roletazos del 37.6% con 2.25 jonrones por cada 9 entradas. Wacha en sus últimas 3 aperturas ha permitido 9 carreras limpias en 15 y un tercio de entradas. Lynn en sus últimas 2 aperturas ha permitido 15 carreras limpias en 9 entradas. El bullpen de Los Ángeles ha sido utilizado en 3 de los últimos 4 días. Si Lynn tiene problemas, podría ser sacrificado en el juego a pesar de su falta de efectividad. Lynn tiene un récord de 9-1 en el over enfrentando a equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más. Los Dodgers tienen un récord de 40-20 en el over cuando están en la línea de menos 125 a menos 175. En los últimos 7 juegos, San Diego promedia 5.4 carreras y los Dodgers 5.9 carreras por juego. Apuesta por el más de 9.5 carreras en el juego entre Los Ángeles y San Diego. St. Louis Cardinals vs. Baltimore Orioles, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Cardinals en Orioles. Adam Wainwright comenzará por San Luis. Wainwright tiene 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 8.19 y un whip de 1.98. El veterano de 19 años poncha solo al 11.3% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 38.3%, con 2.02 jonrones por cada 9 entradas. John Means comenzará por Baltimore. Regresó después de una cirugía de hombro. La última vez que lanzó fue el 13 de abril de 2022 y regresa de la cirugía de hombro. Tiene una efectividad en su carrera de 3.81 con un whip de 1.08 en 65 aperturas y 5 apariciones como relevista. Means ha ponchado a 308 bateadores en 356 y 2 tercios entradas. En sus últimas 5 aperturas, Wainwright ha permitido 24 carreras en 23 y un tercio entradas. El bullpen de los Cardinals en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.08. Los abridores de los Orioles en los últimos 3 juegos han lanzado 3 y un tercio, 4 y un tercio y 4 y un tercio entradas. Means no parece que vaya a lanzar mucho aquí, lo que presiona aún más al bullpen de los Orioles. Apuesta por el más de 10 carreras en el juego entre San Luis y Baltimore. Tampa Bay Rays vs. Minnesota Twins, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Rays en Twins. Zach Little comenzará por Tampa Bay. Little ha tenido 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.29 y un whip de 1.21. El diestro poncha al 18.8% con un 3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 41%, con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Joe Ryan comenzará por Minnesota. Ryan en 25 aperturas tiene una efectividad de 4.21 y un whip de 1.12. El diestro en su tercer año poncha al 29.1% con un 4.8% de bases por bolas.
Los roletazos se sitúan en un 31.6%, con 1.72 jonrones por cada 9 entradas. Los Rays han ganado 5 juegos seguidos contra los Twins. Little viene de una buena actuación al mantener a los Marineros en una carrera en 8 entradas. El bullpen de los Rays en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.45 y los Twins de 4.46. Los Twins tienen un déficit de menos 12 unidades enfrentando a abridores diestros esta temporada. Little en la carretera tiene una efectividad de 3.04 con un whip de 1.12. Apuesta por Tampa Bay más 1.17. Texas Rangers vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Rangers en Blue Jays, Max Scherzer comenzará por Texas. Scherzer ha tenido 26 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.91 y un whip de 1.13. El veterano de 16 años poncha al 28.6% con un 7.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 32.7%, con 1.71 jonrones por cada 9 entradas. Hyun-Jin Ryu comenzará por Toronto. Ryu en 7 aperturas tiene una efectividad de 2.65 y un whip de 1.06. El zurdo poncha al 20.3% con un 5.8% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 50% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.23 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Texas batea 270 contra zurdos y anota 6 carreras por juego contra ellos. Ambos bullpens en los últimos 10 juegos tienen una efectividad bien por encima de 6. Ryu promedia solo 5 entradas por apertura en sus últimas 3 salidas. Scherzer fue castigado con 7 carreras en 3 entradas contra los Astros en su última salida. Apuesta por el más de 8.5 carreras en el juego entre Texas y Toronto. Washington Nationals vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas de MLB, 12 de septiembre de 2023. Nationals en Pirates, John Adon comenzará por Washington. Adon en 8 apariciones en el año lleva una efectividad de 5.56 y un whip de 1.24. El diestro poncha al 19.9% con un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 36.9%, con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.61 sugiere una reducción en la efectividad basada en sus números. Bailey Falter comenzará por Pittsburgh. Falter participó en 15 juegos con una efectividad de 4.65 y un whip de 1.34. El zurdo poncha al 17.8% con un 5.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en un 39.8%, con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Los Nationals tienen un récord de 29-27 enfrentando a equipos perdedores este año con un retorno de más 12.6 unidades. Los Nationals batean 270 contra abridores zurdos y tienen un retorno de más 6.5 unidades este año contra ellos. Falter en casa tiene una efectividad de 7.33 y un whip de 1.50. Apuesta por Washington más 1.27.